Word of God La palabra de Dios is mentioned more than 35 times in the 119th Psalm. La frase palabra de Dios se menciona más de 35 ocasiones en el Salmo 119. In verse 105 we have this counsel. En el verso 105 del Salmo 119 tenemos este consejo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Is it any wonder that then the pioneers of the Seventh-day Adventist faith Entonces será por eso que los pioneros de la fe adventista del séptimo día, as they were establishing the Seventh-day Adventist Church, mientras ellos estaban estableciendo la iglesia adventista del séptimo día, that they declared that the Bible and the Bible alone was their foundation of faith and practice. que ellos declararon que la Biblia y la Biblia sola era el fundamento de su fe y de su práctica. Because there is the true light, Porque allí hay una verdadera luz, there is the true lamp esa es una verdadera lámpara that leads us along the path to eternal salvation. que nos conduce enteramente al camino de la salvación eterna. If we come back to Psalms 119 verse 9, Si nosotros vamos de regreso al Salmo 119, verso 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? ¿con qué limpiará el joven su camino? And the answer is very simple. Y la respuesta es muy simple, By taking heed thereto according to thy word. con guardar tu palabra. And then we come to verse 11. Entonces vamos al verso 11. Thy word have I hid in mine heart, En mi corazón he guardado tus dichos that I might not sin against thee. para no pecar contra ti. Oh, we could go through all those 36 verses that deal with the word of God. Nosotros podemos ir y ver todos esos versos, como 36 versos que tratan acerca de la palabra de Dios en este salmo. And again, it's always the center of the word that makes for the truth of God. Y otra vez es el centro que hace la verdad de Dios. La palabra es el centro de la verdad de Dios. Like the reformers of the 16th century, Como los reformadores del siglo XVI, Seventh-day Adventists believe in sola scriptura, los adventistas del séptimo día creen en la sola escritura. and no human document can take the place or equal the scriptures. Y ningún documento humano puede tomar el lugar de la escritura o ser igual a la escritura. Our final authority is the words of the scriptures, Nuestra autoridad final son las palabras de la escritura, because we know that's the divine word of God. porque nosotros sabemos que esa es la divina palabra de Dios. And every Seventh-day Adventist that follows that principle Y cada adventista del séptimo día que sigue ese principio will be a daily student of the word. será un estudiante que vaya a la palabra diariamente. They'll be studying to show themselves approved unto God. Y deben estudiar para mostrarse que están aprobados delante de Dios. Workmen that needeth not to be ashamed, Obreros que no deben de avergonzarse and rightly dividing the word of truth. y que enseñan diligentemente la palabra de Dios. And yet Satan has sought to take us away from the word of God. Pero aún así Satanás ha buscado alejarnos de la palabra de Dios. The Protestants of the Reformation refused to take human documents as equal to the Bible. Los protestantes del tiempo de la Reforma rechazaron tomar los documentos como iguales a la Biblia, documentos humanos iguales a la Biblia y ponerlos al mismo nivel. They rejected church tradition, Ellos rechazaron la tradición de la iglesia, no matter how old it no was, importa cuán antigua era esa tradición, because that could not compete with the perfect power of the Word of God. porque esa tradición de iglesia no podía competir con el poder perfecto de la palabra de Dios. And still today, faithful Seventh-day Adventists proclaim the Bible alone as their foundation of truth. Y aún el día de hoy adventistas fieles proclaman que la Biblia sola debe ser el fundamento de la verdad. But Satan seeks to derail that policy of living.
Pero Satanás trata de desviar esta manera de vida. Therefore, the pioneers of the Adventist Church did not create a church manual. Es por eso que los fundadores o los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no crearon un manual de iglesia. However, as the years went by, Como sea, cuando empezaron a pasar los años, there were those that believed that we should follow the Protestant churches. había dentro de la Iglesia Adventista aquellos que creían que debíamos seguir el ejemplo de las iglesias protestantes. And therefore develop a church manual, Y por lo tanto ellos desarrollaron un manual de iglesia, which would help to define discipline in the church, el cual fue usado para definir lo que era la disciplina en la iglesia and also to give instructions in other areas. y también para dar instrucciones en otras áreas. And to many that seemed a logical thing to do. Y para muchos eso parece ser un asunto lógico para llevar a cabo. But some of the old foundation members of the church, Pero algunos de los hombres de más edad, fundadores de nuestra iglesia, they warned against it. ellos se opusieron a este pensamiento de tener un manual de iglesia. And they advised against the establishment of such a manual. Y ellos aconsejaron en contra de tener un manual de iglesia y del establecimiento del manual de iglesia. But eventually, Pero eventualmente, in 1883, en 1883, 20 years after the Seventh-day Adventist Church was established, 23 años después de que se había establecido la iglesia adventista, the cry for a church manual became so strong el pedido para tener un manual de iglesia llegó a ser muy fuerte, that the General Conference set up a committee to decide whether or not there'd be a manual established. que la conferencia general estableció un comité para ver si se podía tener un manual de iglesia o no. However, Como sea, after they had prayerfully considered this suggestion of a manual, después de haber considerado a través de momentos de oración esta sugerencia de tener un manual de iglesia, they rendered their report. ellos escribieron su reporte. And that report was recorded in the Review and Herald, November 20, 1883. Y ese reporte apareció en la Review and Herald en noviembre 20 de 1883. And here is a major part of that report. Y aquí está una gran parte de este reporte. En una opinión unánime del comité designado para considerar el asunto de manual de iglesia, se nos ha aconsejado, se nos ha dicho que no es aconsejable tener un manual de iglesia. Nosotros lo consideramos innecesario porque nosotros ya hemos vencido grandes dificultades relacionadas con nuestra iglesia sin un manual. Sigue diciendo, en la perfecta armonía que existe entre nosotros y se ha mantenido la perfecta armonía que existe entre nosotros sin este manual. Sería para muchos de nosotros como un paso el tener un manual hacia la formación de un credo o una disciplina, otro más que la Biblia. Y es algo siempre, y tener un manual es algo que siempre nos hemos opuesto como denominación. Si nosotros tuviéramos uno, nosotros tendríamos miedo de muchos, especialmente de aquellos que empiezan a predicar. Ellos lo estudiarían y obtendrían guía en asuntos religiosos de este manual, en lugar de ir a buscar la Biblia y en lugar de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y obviamente cuando se necesita en diferentes experiencias genuinas tener un conocimiento de lo que el Espíritu de Dios nos puede decir a nuestro pensamiento. Se pensó que pasos similares, el hecho de tener un manual de iglesia,
pasos similares a otras iglesias lo habían tomado. Al principio con una simplicidad, pero después llegó a formar parte de eso y después llegó a quitarle la vida a la espiritualidad de esa iglesia. ¿Por qué nosotros deberíamos imitarlo? El comité cree, en pocas palabras, que el hecho de tener un manual de iglesia no va conforme a la Biblia. En lugar de elaborar un manual de iglesia y de ordenanzas de iglesia. And so you notice that they rejected the idea of a church manual. Entonces ustedes notan que ellos rechazaron la idea de un manual de iglesia. How wise these men were. ¿Cuán sabios fueron estos hombres? They saw that would be following the fallen churches of Christendom. Ellos vieron que si tenían un manual de iglesia es como iban a estar siguiendo el ejemplo de las iglesias caídas de la cristiandad. And they saw that it would be like establishing a creed. Y ellos lo vieron como que iban a estar estableciendo un credo. And they noticed that other churches had a manual and it had led them away from the truth rather than to the truth. Y ellos notaron que otras iglesias también habían tenido un manual y ese manual los había conducido fuera de la verdad. And those churches had become formal and they had become without genuine Christianity. Y que esas iglesias habían llegado a ser nada más formales, pero sin una espiritualidad genuina. And they were lacking in spirituality. Y ellos no tenían una espiritualidad. And their question is a very valid one. Y su pregunta es una pregunta muy valiosa. Why should we follow them? Entonces, ¿por qué nosotros debemos hacer lo mismo que ellos? You see, we have seen what has happened when other churches have had a manual. Y nuestros líderes dijeron, nosotros hemos visto lo que ha sucedido con otras iglesias cuando tuvieron su manual. This report was rendered to the General Conference. Este reporte fue enviado a la conferencia general. And the General Conference Committee accepted this report. Y el comité de la conferencia general aceptó este reporte. But the next week, after this report had been in the Review and Herald, Pero la siguiente semana después de que este reporte apareció en la Review and Herald, the then General Conference President, Elder George Butler, el que era en aquel entonces el presidente de la conferencia general, el pastor Butler, he felt constrained to add more to what had been put into the report. él se sintió constreñido de apoyar lo que había sido puesto en el reporte. And so he wrote an article in that review of the 27th of November 1881. Y entonces él escribió un artículo en la revista el 27 de noviembre de 1883 y dice así: cuando los hermanos que han favorecido un manual de iglesia o han contendido para que este trabajo se llevara a cabo, no se debía de haber tomado como un crédito o una disciplina, o no se debía tomar como que tuviese autoridad cuando se disputasen ciertos puntos, pero nada más debería ser considerado como un libro que tuviera ciertos tipos o tips de ayuda para aquellos que tuviesen poca experiencia. Bueno, pero esta no era la evidencia de lo que se iba a desarrollar después, porque si iba a ser publicado bajo el auspicio de la conferencia general, entonces este llevaría el peso de su autoridad y sería consultado por muchos de los jóvenes pastores. Y este manual gradualmente moldearía y le daría forma al cuerpo entero, es decir, a la iglesia en su totalidad. Y aquellos que no lo siguieran iban a ser considerados como que iban a estar fuera de la armonía establecida por los principios de la iglesia organizada o del orden de la iglesia. Y realmente este es el objetivo del manual de iglesia. ¿Qué uso se daría si no se completaría tal resultado? ¿Cuál sería el resultado? ¿Habría un beneficio entero o había un beneficio? ¿Nuestros ministros serían más originales, hombres de más confianza en Dios? ¿O ellos dependerían en grandes emergencias de este manual?
Su experiencia espiritual sería más profunda y su juicio más confiable. ¿O ellos pensarían ir en otra manera, en otro lado? ¿O preservarían la simplicidad y tendrían prosperidad? Sería mejor no tener un manual de iglesia por esta y otras razones. El manual de iglesia fue rechazado y probablemente nunca se debe traer este tema otra vez a la conversación. In the first part of the presentation by Elder Butler, En la primera parte de la presentación del pastor Butler, presidente de la conferencia general en aquel tiempo, he almost seemed prophetic. él parecía que estaba dando una profecía. The dangers that would take place if we actually had a church manual. Los peligros que se llevarían a cabo o que sucederían si nosotros tuviésemos un manual de iglesia. And he gave the reason why we should not have a church Y manual. entonces él dio las razones por las cuales nosotros no deberíamos de tener un manual de iglesia. And gives the consequences that would happen if we had a church manual. Y en ese reporte también él da las consecuencias si nosotros no tendríamos un manual de iglesia. He pointed out that these wouldn't just become suggestions. Él dijo que nosotros, que estas cosas que iban a estar en el manual no solamente llegarían a ser sugerencias Or hints for help o algunos consejos de ayuda for those of little experience. por aquellos que tuvieran poquita experiencia. But because it would be put out by the General Conference, it would have authority. Pero debido al hecho que iba a ser expuesto, apoyado por la conferencia general, ese mismo manual iba a llevar implícita una autoridad. And it would become like the law of the Seventh-day Adventist Church. Y iba a llegar a ser ese manual como el Señor de la iglesia adventista. And of course, that was against the Y Scriptures. por supuesto, eso estaba en contra de la Escritura. No one was to control another individual. Nadie debe controlar a otro individuo. And no human document should be designed that would have that kind of level of Y authority. ningún documento humano debe ser diseñado para tener ese tipo de nivel de autoridad. And he pointed out that there were those that perhaps would have taken another course, Y él también dijo que iba a haber aquellos que iban a tomar quizá otro curso they would be considered out of harmony with the church. y aquellos que no obedecieran el manual iban a considerar que se les iba a considerar como que iban a estar en desarmonía con la iglesia de Dios. And therefore, they may be in terms be disciplined. Y entonces en algunos términos ellos iban a ser disciplinados. Then he asks a question. Y entonces él hace una pregunta. And really, is that not the object of a manual? ¿Es realmente ese el objetivo de un manual? To control the people. Controlar a la gente. But God doesn't call for leaders to control the people. Pero Dios no llama a los líderes para controlar a la gente. Leaders are called to counsel. Los líderes son llamados para dar consejo, Give holy counsel from the Scripture. pero su consejo debe ser santo de la Escritura, To explain the word in its simplest form. para explicar la palabra en su manera más simple And to encourage people to follow the word of God in their y lives. para animar a la gente a seguir la palabra de Dios en sus vidas. And he asks the question then, Y entonces él hace otra pregunta. would our ministers be broader? ¿Nuestros ministros sabrían más? Would they be more original? ¿Serían más originales? Would they be more self-reliant men? Ellos serían hombres de más confianza Would they be better depended upon in a great emergency? y tendrían más confianza de depender sobre ese manual en una gran emergencia. Would their spiritual experience be deeper and their judgment more reliable? Y si se tuviera un manual, su experiencia espiritual sería más profunda y más confiable. We think the tendency all in the other way. Pero nosotros hemos visto que los resultados han sido diferentes. We have now had a manual Nosotros hemos tenido ahora un manual
for well over 70 years. Más o menos por cerca de 70 años. And we might ask these questions again. Y nosotros nos podemos hacer estas preguntas otra vez. And then we examine what has happened since we've had a church manual. Y nosotros debemos ver qué ha pasado desde que hemos tenido un manual de iglesia. So let's ask those questions or answer those questions now. Vamos a contestar esas preguntas otra vez ahora. What would be on the whole the benefit? ¿Cuál sería todo el beneficio? Would our ministers be broader, more original, more self-reliant men? Nuestros hombres serían una mentalidad más amplia, hombres de más confianza. The evidence is no. La evidencia es no. Because most ministers today are so dependent upon the conference. Porque muchos ministerios, muchos pastores ahora dependen mucho de la asociación. And they're dependent upon the leaders of the conference. Y dependen de los líderes de la asociación. To tell them what to do. Para decirles qué deben de hacer. When indeed we should be listening to the voice of the Holy Spirit through the study of God's Word. Cuando en realidad deberíamos estar escuchando la voz del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra de Dios. Any minister that follows another man Cualquier pastor que sigue a otro hombre is in great danger of going away from the truth of God está en gran peligro de desviarse de las verdades de la palabra de Dios and leading his congregation astray. y también llevar hacia allá, a ese punto, a su congregación. The next question La segunda pregunta that Elder Butler asked, que el presidente de aquel tiempo de la conferencia general preguntó: would they be better depended on in great emergencies? en grandes emergencias, ¿sería mejor para ellos depender del manual de iglesia? They would know how to act quickly. Ellos sabrían cómo actuar rápidamente. They'd have to go through committees and go through higher up officials. Ellos tendrían que ir a través de los comités y oficiales de más alta jerarquía. And sometimes in emergencies we have to act quickly. Y a veces en momentos de emergencia debemos actuar rápido. When there are serious spiritual issues to be contended with. Cuando hay ciertos asuntos espirituales que hay que tratar. The next question is, would their spiritual experience likely be deeper and their judgment more reliable? Y la siguiente pregunta es, ¿su vida espiritual estaría más profunda y su juicio sería más confiable? He answered the question this way: we think the tendency all the other way. Y él contestó de esta manera: no, nosotros pensamos que sería todo lo opuesto. In all my years in the gospel ministry, En todos mis años en el ministerio del Evangelio, I absolutely agree with what Elder Butler said. yo absolutamente estoy de acuerdo en lo que dijo el pastor Butler. And then he goes on to say these words. Entonces él continúa y dice estas palabras: We have preserved simplicity. hemos preservado la simplicidad. Instead, En lugar, we've got complexity today. nosotros tenemos de simplicidad, hemos llegado a la complejidad. He said we have prospered in so doing in this simplicity. Y él dijo en aquel año, en aquel tiempo, nosotros hemos prosperado a través de la simplicidad. And he was correct when he said, we have preserved simplicity and have prospered. It is best to let well enough alone. Y él era correcto cuando dijo: es mejor que nosotros dejemos este asunto a un lado. And then he said, for these and other reasons the church manual was rejected. Y después él dijo: por esto y por otras razones el manual de iglesia debe ser rechazado. But sadly, Pero tristemente, he proved not to be a prophet. él se probó que no era un profeta. It is probable that it will never be brought forward again. Y él dijo: es probable que este tema
ya no se traiga jamás de regreso. But 49 years later, Pero 49 años después, well, really 48 years bueno, later, realmente 48 años después, in 1931, they discussed the issue of Emmanuel again. en 1931 ellos discutieron el asunto del manual otra vez. And in 1932, they put forward an authoritative manual. Y en 1932 ellos sacaron un manual autoritario. What a sad issue this is. ¿Qué asunto tan triste es este que estamos hablando? I feel sad about it. Me siento triste respecto a esto. It was official 1 year before I was born. Se hizo oficial un año antes de que yo naciera. I'm also sad that the General Conference President at the time Yo estoy muy triste que el presidente de la conferencia general en aquel tiempo was a fellow Australian. era un australiano como yo. The only time an Australian was president of the General Conference. La única ocasión que un australiano fue presidente de la conferencia general. I would have hoped that he would have stood against this church manual. Yo hubiera deseado que él hubiese tenido una posición en contra de este manual de iglesia. It's not my role to condemn anybody No es mi trabajo condenar a cada uno or to praise anybody. o adorar o alabar más bien a cualquiera. That belongs to God. Eso le pertenece a Dios. But I know this was a wrong move. Pero yo sé que este fue un movimiento erróneo. We are seeing the consequences of it today. Nosotros hemos visto las consecuencias de este manual el día de hoy. Ministers seem that they want to be controlled. Los pastores parece que les gusta ser controlados, que quieren ser controlados And told everything that they must do. y que se les diga todo lo que ellos deben de hacer. And yet we know at the end of time it's going to be men under the unction of the Holy Spirit that will be leading the work and taking it to its conclusion. Pero nosotros sabemos que al final del tiempo habrá hombres sinceros, simples, que serán llenos del Espíritu Santo, que tomarán el Evangelio y lo llevarán hasta su fin, hasta su término. Sadly to say that often the manual takes the place of the Bible. Muy triste decirlo, pero a menudo el manual toma el lugar de la Biblia. What has happened to our declaration that the Bible and the Bible alone is our foundation of faith and practice? ¿Qué ha pasado en nuestra declaración que dice que la Biblia y la Biblia sola es el fundamento de nuestra fe y práctica? ¿Qué ha pasado? When we have difficulties or differences of beliefs or understandings of what to do, Cuando nosotros tenemos dificultades, diferencias de creencias o de entendimientos en qué debemos hacer, then the church manual is open rather than the Bible. entonces el manual de iglesia se abre en lugar de que se abra la Biblia. When certainly we should be finding it from the Word of God. Cuando ciertamente nosotros deberíamos ir pero a la Biblia y encontrar ahí lo que debemos hacer. And if we cannot find that answer in the Bible, Y si nosotros no podemos encontrar esa respuesta en la Biblia, then we search the spirit of prophecy. entonces nosotros investigamos en el espíritu de profecía. Because God has given us counsel for these last times. Porque Dios nos ha dado consejos para estos últimos tiempos. And then we can surely know that we're doing the right thing. Y entonces si seguimos esos consejos estamos mostrando que estamos haciendo las cosas correctas. I'm not also talking to fellow pastors. No estoy hablando solamente a colegas pastores. I'm also talking to the elders of the church and the officers of the church. También estoy hablando a los ancianos de iglesia, a todos los que tienen puestos en la iglesia. Seek the word. Busquen en la palabra. Find God's solution. Encuentren la solución divina. And we will know that we're following the principles of heaven. Y haciendo así nosotros estaremos seguros que estamos siguiendo los principios del cielo. And no one will come up and say to us, you are following man. Y nunca nadie vendrá a nosotros y nos dirá, tú estás siguiendo al ser humano.
Oh, dear brethren and sisters, this is the time to go back to where we were. Oh, queridos hermanos, este es el tiempo que nosotros regresemos al punto donde estábamos antes. Let's look at the church manual. Vamos a ver lo que el manual de iglesia dice. You know, as I said, the church manual was established in 1932 in an official capacity. Como yo les dije antes, el manual de iglesia fue establecido en 1931 de una manera oficial. If you go back to the 1932, Si tú vas de regreso y ves el manual de 1932, they had what was the baptismal vows. ellos tenían lo que era el voto bautismal. I won't go through all that's here in the 1932 manual, church manual, No voy a leer todo lo que estaba en el manual de iglesia de 1932, but there were 21 principles of truth and practice pero había 21 principios de verdad y práctica that the candidates had to publicly affirm before they were baptized. que los candidatos debían públicamente afirmar antes de que fuesen bautizados. Now, of course, that's a human document, Bueno, por supuesto, es un documento humano, but it includes some of the fundamental beliefs of our church, the central theme. pero incluye uno de las creencias centrales o temas de nuestra iglesia, Including the sanctuary message, incluyendo el mensaje del santuario, character perfection, la perfección de carácter, the justification and y sanctification, la justificación y la and the santificación, principle of giving to God their tithes and offerings. y el principio de darle a Dios los diezmos y las ofrendas. And they talked about spiritual gifts Y hablan acerca de los dones espirituales and principles of Christian temperance y los principios de la temperancia cristiana and many other principles. y algunos otros principios. But in 1946, Pero en 1946, this was still before I was baptized. esto era antes de que yo me bautizase. It had been reduced to 15 principles. Se había reducido de 21 a 15 principios. And then we come to 1990, it's down to 13 principles. Y entonces llegamos al año 1990 y se ha reducido a 13 principios. You see, a manual, a human manual, changes all the time. Tú ves un manual humano cambia todo el tiempo. At every general conference session, En cada conferencia general de sesión, cada sesión de conferencia general, there are significant changes in the manual. hay o se llevan a cabo cambios significantes en el manual. Now, I want to talk to you in a reasoning way. Ahora yo quiero hablar con ustedes de una manera razonable. I was baptized in 1950. Yo fui bautizado en el año de 1950. I was never asked to affirm a statement of beliefs outside the baptismal vows. A mí nunca se me pidió que yo afirmara un sistema de creencias aparte de los votos bautismales. However, had I been asked to do so, Y si se me hubiese pedido afirmar un sistema de creencias, but then the manual is changing many times since then. pero desde ese tiempo el manual ha estado cambiando muchas ocasiones desde aquel tiempo. Am I expected, whatever the changes are, to be loyal to those changes? Y se me espera o se espera de mí que yo sea fiel a esos cambios, cual sean esos o cual hayan sido esos cambios. If I have affirmed such a thing in 1950, Si yo, por ejemplo, hubiera afirmado tal cosa en 1950, it would have been like signing a blank check. hubiera sido como estar firmando un cheque en blanco.
For example, Por ejemplo, after the 2000 General Conference session in Toronto, después de la sesión general de la sesión general en el 2000 en Toronto, I wrote an article on the changes of the church manual at that session. yo escribí un artículo de los cambios en el manual de iglesia en esa sesión en Toronto 2000. I wrote in that there were 80 changes made at that General Conference. Y yo escribí que había habido 18 cambios hechos en esa sesión general. Well, one man that read that article, Bueno, un hombre leyó ese artículo he was alarmed by what I had written. y él, he was, Alarmed. él llegó a él llegó a estar alarmado por lo que yo había escrito. And he wrote to me. Y él me escribió a mí. And he said, I can't believe that happened. Y él me dijo, no puedo creer que eso haya pasado. Well, I had the full report of the minutes of that General Conference session. Bueno, es que yo tenía el reporte completo de las minutas de toda esa sesión de Toronto 2000. And so I asked one of my colleagues if he would kindly find out how many changes were made. Entonces yo le dije a uno de mis colegas que si revisara ese reporte completo y que me dijera cuántos cambios él podía encontrar allí. When he'd gone through about 3/4 of the report, Cuando él había pasado más o menos 3/4 del reporte, cuando lo había estudiado 3/4 del reporte, he said, do you want me to continue? y él me dijo, ¿tú quieres que yo continúe? I've already come to over 600 changes. Y él me dijo, yo ya he contado cerca de 600 cambios. So I estimate there must be around 800 changes. Así que lo que yo estimo que debe haber alrededor de unos 800 cambios. Now, much of that is editorial and non-consequential, Muchos de esos cambios son editoriales y sin consecuencias. at least to the meaning of the items. Así, bueno, por lo menos en el significado de los temas. I had said 80 because I knew there were about 80 significant changes in the manual. Perdón, él había dicho que habían sido 80, porque él había, no 18 como yo mencioné en la traducción, sino 80, porque él había notado 80 cambios significativos en el manual. The General Conference session before in 1995 La sesión general antes, en 1995, held in Utrecht in the Netherlands, llevada a cabo en Utrecht, Holanda, there had been 70 approximately significant changes in that General Conference. En esa conferencia general habían habido unos 70 cambios significativos en el manual. How many changes have there been in my Bible ¿Cuántos cambios ha habido en mi Biblia since 1932? desde 1932? Oh, thy word is a lamp unto thy feet. Oh, tu palabra es lámpara a mis pies. We have to be so careful not to put a human document Debemos ser tan cuidadosos en no colocar a un documento humano. One brother that I know Un hermano que yo conozco, was being brought up to church discipline. lo llevaron a la junta para disciplinarlo en la iglesia Because he was accused of being a dissident man. porque de lo que se le acusaba era que era un hombre disidente. I wasn't there, so I'm not going to make a judgment. Yo no estuve allí, así que no voy a hacer un juicio. But the conference president was chairing that discipline. Pero el presidente de la asociación estaba dirigiendo esa disciplina. And partway through the proceedings, Y a través del procedimiento, he said, does anyone have a church manual here? él dijo,
él preguntó a los que estaban ahí en la junta que estaban tomando la disciplina y les preguntó, ¿alguien aquí tiene un manual de iglesia por ahí? The brother who was on trial Y el hermano al cual lo iban a poner en disciplina, quickly gave his Bible to the conference president. rápidamente agarró su Biblia y se la dio al presidente de la asociación. And the president said, no, I don't want the Bible, I want the manual. Y el presidente dijo, no, yo no quiero la Biblia, yo quiero el manual. Oh, that's showing that we're coming more and more toward a creed. Oh, eso nos muestra que cada vez nosotros nos estamos acercando más y más hacia un credo. I'm sure the conference president didn't mean to say he didn't want anything to do with the Bible. Yo estoy seguro que el presidente en ese momento no quiso decir que no quería nada que no quería nada que tener con la Biblia. But I want you to know that that layman was correct. Pero yo quiero decirles que ese anciano que estaba ahí en esa junta al darle la Biblia estaba en lo correcto. That is truly, this Bible is truly the manual of the Seventh-day Adventist Church. Esta Biblia es verdaderamente el manual de la Iglesia Adventista del séptimo día. Elder Butler was so wise. El pastor, quien fue de la Conferencia General Presidente en aquel tiempo, fue muy sabio. At least in this situation. Por lo menos en esta situación. Any human being makes mistakes, of course. Todos los seres humanos hacen errores, por And I'm sure supuesto. Elder Butler made his share of mistakes. Y yo sé que el pastor Butler también tuvo sus errores. But he had very clear wisdom in this issue. Pero en este asunto él fue muy claro en su sabiduría. And here he was saying, you know, people say, well, they're just hints and suggestions. Bueno, la gente estaba diciendo son solo algunas sugerencias. But if they're published by the General Conference, Pero si estas sugerencias son publicadas por la it Conferencia will have great General, authority. tendrían gran autoridad. And that's exactly what has happened today. Y es exactamente lo que ha sucedido el día de hoy. And how many times did Sister White have to warn the General Conference? Y muchas ocasiones, ¿cuántas ocasiones la hermana White tuvo que advertir a la Conferencia General? Let those who are working in the field make the decisions. Y les había dicho, dejen que aquellos que están trabajando en el campo hagan por sí mismos las decisiones. Don't keep asking the General Conference. Y que no se mantuvieran pidiéndole consejos a la Conferencia They're General. so far away, they can't know what the local situation is. Ellos estaban muy lejos, así que los de la Conferencia General no saben cuál era la situación allá. Pray for the Holy Spirit to give you wisdom how to handle the situation. Y les decía, oren para que el Espíritu Santo les dé sabiduría para saber cómo manejar la And situación. of course, that means the Holy Spirit through the study of the Word Y of God. claro, eso significa el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. We have had an amazing situation in 2005. En la sesión del 2005 tuvimos una tremenda situación. At the St. Louis General Conference, En la sesión de la Conferencia General en San Luis, I was sitting there with my twin brother yo estaba ahí sentado con mi hermano gemelo up in the stands above where the delegates were seated. en las gradas por donde estaban los delegados sentados. And I was amazed. Y yo me maravillé. Here was a proposal from my home division, the South Pacific Division. Aquí está una propuesta de la división a la que yo pertenezco, de la división donde yo vengo, la división del Pacífico Sur. That division's representative gave an explanation of what they wanted to see in the church manual. Y el representante de la división dio una explicación de lo que ellos querían ver en el manual de iglesia. And he pointed out that in the South Pacific Division, Y él dijo que en la división del Pacífico Sur
there are quite a few pastors when they were baptizing converts. Que cierto número de pastores, cuando ellos estaban bautizando a los conversos, Did not ask those converts to affirm the baptismal vows. no les pedían a esos recién conversos o convertidos afirmar sus votos bautismales. And he indicated that they were too long. Y él dijo que no lo hacían porque eran muchos, lo que ellos tenían que leer era mucho. But remember, there's only 13 now in those vows. Pero recuerden que esos votos bautismales solamente ahora son 13. It wouldn't have taken long. No tomaría mucho tiempo para leer esos 13. Now, compared with earlier baptismal vows and statements of beliefs, Ahora, comparados con los votos bautismales y las declaraciones de las creencias de antes, the vows are very weak now. los votos ahora son muy débiles. They appear to be emaciated, Initiated. made weak. Ok. Y parecen ser que estos votos bautismales en sí mismos no son muy fuertes. And clearly, they are very meant to help people come in who are not truly converted. Y aparentemente y claramente estos votos bautismales están hechos para que la gente se meta a la iglesia aunque no esté verdaderamente convertida. You could be a Seventh-day Pentecostal and say amen to all those vows. Y tú puedes ser un adventista del séptimo día pentecostal y decir amén cuando tienes estos votos bautismales ahora. Even the state of the dead is not as clear as it should be. Aún el estado de los muertos no es tan claro como debería estar. And many of the areas of lifestyle have disappeared from the manual. Y también muchas de las áreas del estilo de vida han desaparecido del manual de iglesia. But if we were to go to the Bible, they're all there. Pero si nosotros vamos a la Biblia, todos esos han estado aquí y están aquí. They haven't been taken out of the Bible. No se han sacado de la Biblia. Oh, how more stable we would be had we followed the Bible rather than the church manual. Oh, cuánta más estabilidad tendríamos si hubiésemos seguido la Biblia, la palabra de Dios. The very thing that our pioneers back in 1883 La misma cosa que nuestros pioneros apoyaron allá en 1883. indicating that a church manual would lead to feebleness in the church. Apoyaron en el sentido que el manual de iglesia sería malo para la iglesia. Has happened Ha sucedido and continues to get worse y continúa empeorándose in our own church. en nuestra propia iglesia. We're not teaching the clear statements of Scripture. Nosotros no estamos enseñando las declaraciones precisas que están en la Escritura. We're not preparing our people for the soon coming Savior. Nosotros no estamos preparando a nuestro pueblo para el regreso de nuestro Salvador. We're not eagerly training them how they can witness to others and bring them to the glorious truth. No les estamos enseñando profundamente y con todo el corazón cómo traer almas a los pies de Jesús. They're barely seat warmers in the church. Y ellos realmente están sentados allí como en la iglesia. Oh, what neglect there is in our ranks today. Oh, qué dejadez hay en nuestros rangos el día de hoy. I'm not saying that's all the result of having a church manual. No estoy diciendo que ese es todo el resultado de tener un manual de iglesia. But the church manual has made a big contribution to the weakness that there is in our church today. Pero el manual de iglesia ha sido un gran testigo de lo que está pasando el día de hoy en nuestra iglesia. Es la causa de lo que está pasando en nuestra iglesia y lo que estamos testificando. Now let me look at this 3-point vow that was voted on the insistence of the South Pacific Division. Ahora déjenme
decirles de estos 3 votos que se votaron que deberían estar en el voto bautismal y que la división del Pacífico Sur estuvo apoyando y que fueron aceptadas en la sesión general del 2005. And it's point 2. En el punto número 2, I want you to listen very carefully to this, viewer. yo quiero que ustedes escuchen cuidadosamente lo que dice el punto número 2. Do you accept the teachings of the Bible? ¿Aceptas tú las enseñanzas de la Biblia? If it stopped there, that would be wonderful. Oh, si se hubiese quedado aquí esta declaración sería maravillosa el aceptar las enseñanzas de la Biblia. But let us look what the next words are. Pero vamos a ver cuáles son las siguientes palabras. As expressed in the statement of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Como expresadas en las declaraciones de las creencias adventistas del séptimo día, de la Iglesia Adventista del séptimo día. This was the first time I'd ever heard in Seventh-day Adventists that the Bible was not alone our basis of faith and practice. Esta fue la primera vez que yo escuché dentro del adventismo del séptimo día que la Biblia no es nuestra sola base de fe dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día. So we only accept the teachings of the Bible Nosotros solamente aceptamos las enseñanzas de la Biblia as they're expressed in a human document, como están expresadas en un documento humano, and a very fallible document, en un documento muy falible, which we call the Statement of Fundamental Beliefs. a la que nosotros le llamamos las declaraciones de las creencias fundamentales de las adventistas del séptimo día. Oh yes, there were delegates that voted against it. Oh, sí hubo delegados que votaron en contra de este punto. But I couldn't believe it, that most of the delegates couldn't see that this was against and contrary to God's word. Pero yo no podía aún creer que muchos de los líderes no podían ver que este punto estaba en contra de lo que Dios pedía. Let's go back to Psalms 119 Regresemos al Salmo 119 and verse 11. y en el verso 11. Thy word have I hid in mine heart, Tus palabras yo he guardado en mi corazón that I might not sin against thee. para que no peque contra ti. That's how powerful the word of God is. Es así de poderosa que es la palabra de Dios. The word is what brings us to conviction and to perfection of character. La palabra es la que nos debe de traer a la convicción y a la perfección de carácter. Is there any doubt that thousands, maybe millions, are no longer believing that Christ has the power to give them victory over all sin? ¿Será por eso entonces que miles y tal vez millones ya no creen que Cristo tiene el poder para darles la victoria sobre el pecado? We're taking people away from the Word of God and putting it in a creed. Nosotros estamos quitando a la gente de la palabra de Dios y la estamos poniendo sobre un credo. And that was what destroyed the early Christian church. Y eso es lo que destruyó a la iglesia primitiva cristiana. Satan is using the same techniques today as he did 2,000 years ago to lead our church away from its destiny. Satanás está haciendo lo mismo que hizo hace 2000 años atrás. That's led us away from our destiny. Y nos está apartando de nuestro destino. Oh, brethren and sisters, cannot we see that we're going in a path that's contrary to the will of God? Oh, mis hermanos y hermanas, ¿a poco no podemos ver que estamos yendo en un camino opuesto al camino de la palabra de Dios? I'm sure none of the viewers are going to be concerned when I say that Satan's going to attack this church more than any other church on the face of this planet. Yo estoy seguro que muchos de los hermanos van a estar preocupados cuando yo dije que Satanás va a atacar la iglesia, esta iglesia adventista del séptimo día. Because the Seventh-day Adventist Church and that church alone stands between him and the takeover of this world. Porque esta iglesia es la que está entre Dios y el mundo. If he can get us to follow the pattern of the fallen churches of Christendom, Y si Satanás puede hacer que nosotros sigamos
los modelos de las iglesias caídas cristianas, then he's going to have victory and claim that he is truly the ruler of the whole of this world. y entonces él va a obtener la victoria y entonces va a decir que realmente él es el gobernante de este mundo. I make a plea to the leaders of this church. Yo les hago le ruego a los líderes de esta To iglesia, those who are coming to the General Conference session, a todos que van a ir a la conferencia general, a la sesión de conferencia general, that they will pray very earnestly that they will not fall into this disaster. que ellos oren mucho para que no caigamos en este desastre, That they will be agents of reform back to the old paths wherein is a good way. que ellos sean agentes de la reforma y que volvamos a las sendas antiguas. With courage and firmness stand for the truth though the heavens fall. Y que con valor y con firmeza nos pongamos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Be true to principle as a needle is to the pole. Sé siempre verdadero a los principios, como la brújula lo es al polo. I myself know how easy it is to compromise Yo sé por mí mismo cuán fácil es comprometerse, because we're weak porque nosotros somos débiles and we want to be popular y queremos ser populares. and we don't want to be dismissed by others. Y nosotros no queremos que se nos eche de menos por otros. But our loyalty is to God. Pero nuestra fidelidad y lealtad debe ser solo ante Dios. And if we love the Lord with all our heart and soul and Y mind, si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, we're not going to be silent in this time of spiritual darkness. nosotros no vamos a quedarnos en silencio en este tiempo de oscuridad espiritual. We do not concern ourselves with the consequences. No nos debemos preocupar nosotros por las consecuencias, For ourselves, por nosotros mismos, but we do concern ourselves for the consequences of God's word. sino nosotros debemos de preocuparnos por las consecuencias de la obra de Dios. Oh, this is the time for that great revival. Oh, este es el tiempo para ese gran The reavivamiento. time has come for every true-hearted Seventh-day Adventist. El tiempo ha llegado para cualquier adventista del séptimo día de corazón, From the General Conference President desde el presidente de la conferencia general to the humblest layperson, hasta el laico más humilde, to stand with Jesus at this crisis time. colocarse en el lado de Jesús en este tiempo de crisis. There is going to be a great shaking and sifting in this church. Va a haber un gran sacudimiento y un gran zarandeo en esta iglesia. And many are going to be shaken out of this church, sadly. Y muchos se van a salir de esta iglesia. All that can be shaken will be shaken. Y todos los que van a ser zarandeados serán zarandeados. But if we give our all to Jesus, Pero si nosotros nos damos todo a Jesús, He will lead us through Él nos guiará and give us a courage that we don't always have. y nos dará la valentía que nosotros no siempre tenemos. Oh, I feel so passionate about this church. Oh, yo me siento con mucha pasión con esta iglesia. I have no doubt that it's going through to glory, Yo no tengo duda que esta iglesia llegará a la gloria, but it cannot go through to glory as it is now. pero no puede llegar a la gloria como está We're ahorita. told under the latter rain at times the structure will be swept away. Nosotros se nos ha dicho que durante la lluvia tardía, ¿the what? The structure will be swept away. La estructura será barrida, eso se nos ha dicho. The boundary of man's authority will be as broken reeds. Y las fronteras de la autoridad humana serán quebrantadas. But I don't want to see anyone lost. Pero yo no quiero ver que nadie se pierda. This is the time to put our heart and soul and mind before Jesus. Este es el tiempo para que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma en Jesús. In 1999, En 1995, I was in a committee with some of the General Conference men.
Yo estaba en un comité con algunos hombres de la conferencia general, and I was asked by the chairman of that committee, en un comité, y a mí, y se me dijo a mí de parte del director de ese comité, do you affirm the church manual? y él me dijo, ¿afirmas tú, crees tú el manual de iglesia? And then he pressed a little further. Y entonces él hizo más presión un poco más. Do you accept the 27 fundamental beliefs as it was at that time? Y él me dijo, ¿aceptas tú también las 27 creencias como estaban en aquel tiempo? I turned to that chairman, Entonces yo me dirigí a esa persona, held up my Bible. levanté mi Biblia Elder, y le dije, pastor, why don't you ask me if I affirm every word that's written in this book? y yo le dije, ¿por qué mejor tú no me preguntas si yo acepto cada palabra que está escrita en este libro? But a number of that committee Pero un número de ese comité pressing me se mantuvieron presionándome to make a statement para hacer una declaración that I affirm the 27 beliefs. que yo afirmaba las 27 creencias. I refused. Entonces yo rechacé hacer esa declaración. And then I asked the chairman, Y entonces yo le dije al que estaba dirigiendo la junta de ese comité allí en la conferencia general, why are you asking me to affirm the 27 fundamental beliefs that are in the beginning of the manual? ¿por qué tú me estás pidiendo que yo afirme las 27 creencias que están al inicio del manual? Why not the 28 fundamental beliefs that are at the back of the basic beliefs that are at the back of the manual? ¿Por qué no las creencias básicas que están al final del manual? He said, what are you talking about? Y él me dijo, ¿de qué tú estás hablando? One of the committee members said, what's the 28th one? Y uno de los miembros del comité preguntó, ¿y cuál es la creencia número 28? That was before the 28th was voted. Eso era antes de que la creencia 28 fuese votada. And I said to him, it's a different set of beliefs. Y yo le dije que era un diferente sistema de creencias. By the way, that chairman was the vice president of the General Conference. Por cierto, el que estaba dirigiendo ese comité era el vicepresidente, uno de los, he was a vice president, era un vicepresidente de la conferencia general. And he said, I've never heard such a thing. Y él me dijo, oh, yo nunca he escuchado tal cosa. Well, I said, it's there in the back of the manual. Y yo le dije, sí, allí hay unas creencias básicas al final del manual. He asked if someone had a manual, and someone apparently did and passed it down to him. Y entonces él dijo, bueno, yo quisiera saber, entonces pidió si alguien tenía un manual para ver si había un set de creencias al final del manual. He asked me what page it was on. Y él me dijo, a ver, ¿en qué I página están? don't recall the page, but it's right at the back. Y yo le dije, no me recuerdo la página, pero están ahí al final del manual. And he found it. Y él las encontró. Well, he was humble enough to say, well, I'm learning things. Y él fue tan humilde para decir, bueno, yo estoy aprendiendo cosas. You see, these men oftenly don't know the manual themselves. Ustedes, como ustedes pueden ver, aún estos hombres de allá arriba no saben lo que está en el manual. I'm not blaming them for that, No los estoy culpando por eso, but that's how fallible the situation is. pero es así como está la situación, muy falible. They wanted me to affirm what they didn't even know existed. Ellos querían que yo afirmara algo que ni ellos sabían que existía. Oh, how many of our people affirm the fundamental beliefs. Oh, cuántas de nuestra gente afirman las creencias fundamentales. And yet they don't know what's in it. Y lo peor, o aún así, ellos ignoran lo que está escrito allí en ese libro. Another tragic thing happened at the 2005 General Conference. Otra situación trágica aconteció en la sesión general del 2005. There was a proposition to bring in Había una proposición para introducir the 28th fundamental belief. la creencia número 28 fundamental.
And as they were dialoguing, Y mientras ellos estaban en discusión o en diálogo, there was some dispute over the wording. había una disputa respecto a las palabras de esa creencia. And again, it came from the South Pacific Division. Y otra vez esa disputa venía de parte de la división del Pacífico Sur. But in the end, it was voted Pero al final se votó by a significant majority. por una mayoría significativa. And it seemed as if it was all over. Y parecía que ya todo había acabado. But the South Pacific Division was tenacious. Pero la división del Pacífico Sur estaba muy tenaz. I had watched the vote, Yo había mirado el voto. and almost all the members of the delegation from the South Pacific voted against that action. Y casi todos los miembros de la delegación de la división del Pacífico Sur habían votado en contra de And there este. were a few others that voted against it. Y había otros que habían votado en contra también. And I don't know why the others voted against it. Yo no sé las razones por las cuales los otros votaron en contra de este. Maybe they thought, like I did, that it was a very strange doctrine. Tal vez ellos pensaron como yo que era una doctrina muy extraña. It didn't even seem to be a doctrine at all. No parecía ser ni una doctrina en su todo. But I soon found out what the South Pacific had in mind. Pero pronto me di cuenta qué es lo que la división del Pacífico Sur tenía en mente. There was one word in that document that they could not tolerate. Había una palabra en ese documento que no podían tolerar. It was the word sanctifies. Era la palabra santifica. Obviously, most of those delegates in the South Pacific Division believed in justification alone salvation. Y obviamente casi todos esos delegados de la división del Pacífico Sur solamente creen en justificación, Rather than justification and sanctification. en lugar de creer en justificación y santificación. Listen, Escuchen. justification is by faith. Justificación es por fe. That's very plain in the scriptures, and no one in the Adventist church I've found that disagrees with that. Eso está muy claro en la Escritura y no he encontrado a nadie en la iglesia adventista del séptimo día que esté en desacuerdo con esto. Well, one example, of course, is in Romans 5:1. Un ejemplo, por supuesto, está en Romanos 5:1. I'm not going to read it, No lo voy a leer, but I am going to read another pero statement. voy a leer otro verso. In Acts chapter 26 En Hechos capítulo 26 and verse 18. y el verso 18. And if you have a red letter Bible, you'll noted the words of Jesus. Y si ustedes tienen una Biblia donde las palabras de Jesús vienen en rojo, ustedes se van a dar cuenta que esas son palabras de Jesús. What he directed to Paul on the road to Damascus. Mientras él se las hablaba a Pablo en el camino a Damasco. And notice verse 18. Y noten Hechos 26, el verso 18. To open their eyes Para que abran sus ojos, and to turn them from darkness to light, para que se conviertan de las tinieblas a la luz and the power of Satan unto God, y de la potestad de Satanás a Dios, that they may receive forgiveness of sin. para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados. That is justification. Eso es justificación. And inheritance amongst them which are sanctified by faith that is in me. Y suerte entre los santificados. The same faith that is necessary for justification La misma fe que es necesaria para la santificación is essential for es sanctification. esencial para la santificación. We're not sanctified by good works, No somos santificados por buenas obras, but the sanctified will live
good works. Pero aquel que es santificado vivirá haciendo buenas obras. In 377 of First Selected Messages, En la página 377 Sister White makes that plain. del tomo 1, mensajes selectos, la hermana White lo hace tan claro. While good works will not save one soul, Mientras que las buenas obras no salvarán ninguna persona, yet not one soul will be saved without good works. ninguna alma o persona será salva sin buenas obras. And sanctification, like justification, is by faith in Jesus our Savior. Y santificación y justificación son por fe a través de Cristo Jesús, nuestro And Salvador. for 4 or 5 days, the South Pacific Division kept agitating until they got a change. Y por 4 o 5 días la división del Pacífico Sur con una gran mayoría votaron. The word sanctifies was changed to transform. Y la palabra santificado fue cambiado a la palabra transformado. You might think that sanctification and transformation means the same thing. Tú puedes pensar que santificación y transformación significan lo mismo. Listen, sanctifies means holiness. Escucha, santificado significa santidad. But sanctify does mean nothing else. Pero santificado ya no significa más otra cosa más que santificación. Transformation does not mean holiness. Pero transformación no significa santidad. They are not synonyms. No son sinónimos. Let me explain. Déjenme explicarlo. You can be transformed into a devil. Tú puedes ser transformado tú puedes transformarte en un demonio. You can be transformed into a murderer. Tú puedes transformarte en un asesino. But you can be transformed in the image of Jesus. Pero tú no puedes ser transformado a la imagen de Jesús. And then perhaps it becomes more like sanctification. Entonces necesitamos hablar más acerca de santificación. But the delegates of the South Pacific knew the difference. Pero los delegados de la división del Pacífico Sur sabían la diferencia. And that's in the latest manual now. Y ahora lo tenemos en el último manual. Oh, my dear brothers and sisters, I'm not here to criticize any particular individual. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, no estoy aquí para criticar cualquier persona. Most of us have various kind of backgrounds. Muchos de nosotros tenemos muy buenos trasfondos. I'm not here to criticize the leaders, No estoy aquí para criticar a los líderes, because we who are laymen, porque nosotros que somos los laicos, we have just as great a responsibility as the leaders. también tenemos grandes responsabilidades como líderes. All of us stand corporately indebted to what we have done. Todos estaremos, could I say again? We are indebted Oh. to what we have done. Y nosotros estamos endeudados a lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros And hemos we've all hecho. made serious mistakes. Y todos nosotros hacemos muy serios errores. And some of them have been spiritual things. Y en algunos de ellos han sido en cosas espirituales. But by God's grace, we've got to do everything else to redress those things that we have done wrong. Pero por la gracia de Dios, nosotros podemos oponernos a aquello que hemos hecho mal. I want God's church to go through the glory. Yo quiero que la iglesia de Dios vaya a la I want gloria. our church to go through the glory. Yo quiero que nuestra iglesia vaya a la I want gloria. my church to go through the Yo glory. quiero que mi iglesia llegue a la gloria. Oh, and I want to see God's people ready for the kingdom in rapid time. Oh, pero yo quiero que mi iglesia esté lista para el reino en el tiempo de la It's cosecha. time. Es tiempo. It's overtime. Ya se está pasando. That we prepare our hearts through this Holy Spirit's ministry in the early rain. Y debemos preparar nuestro corazón para el ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y para la lluvia tardía.
so that we can receive the fullness of the power of the latter rain para que podamos recibir el poder total de la lluvia tardía and take this message to every corner of the earth, y llevar este mensaje a cada esquina de la so tierra. that God and the fourth angel's message can enlighten this world. Así que Dios y el cuarto mensaje puedan alumbrar a cada And hombre. every man, woman, and child will hear the Y everlasting de esa gospel manera cada hombre, mujer y niño escucharán el Evangelio eterno. and take the message of eternal life to every man and woman on the planet. Y tomarán y llevarán el mensaje de la vida eterna a cada persona en el mundo. Oh, join me Oh, únanse conmigo in this commission. en esta comisión. Those who come up to every point, Aquellos que lleguen a cada punto, stand every test, que pasen cada prueba, overcome, y continúen venciendo, be what the price might be. estén donde esté el precio, Have heeded the counsel of the true witness, our Savior, y que escuchen el consejo del verdadero testigo, nuestro Salvador. and they will receive the latter rain Entonces ellos recibirán la lluvia tardía and be fitted for eternity. y estarán listos para la eternidad. Oh, let us join together Oh, vamos a in unirnos this wonderful promise. en esta maravillosa promesa. Let us be with Jesus fully and take the gospel to the world Estemos con Jesús completamente y llevemos el evangelio al mundo. as the Holy Spirit gives us power greater than any generation has ever had. Mientras el Espíritu Santo nos da el poder que ninguna generación jamás lo ha So tenido. myriads of souls can be prepared for the eternal. Así millones de almas pueden ser preparadas para el reino eterno. God bless all to the end. He said, Que Dios nos bendiga a todos hasta el final. God be with you. Que Dios sea con Let us ustedes. pray to that end. Vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre que estás en el cielo, oh Lord, we have listened to your word, nosotros hemos escuchado, Señor, a tu palabra. not the fables of man, Y no queremos escuchar las fábulas del hombre, not those issues that are brought to us by the deceiver, no esos asuntos que se nos son presentados por el engañador. but the plain thus saith the Lord. Pero hemos escuchado un claro así dice el Señor. Let us study to show ourselves approved to God. Que estudiemos para que nosotros podamos estar aprobados por Dios. May we surrender our life to Thee. Que nosotros podamos rendir nuestra vida ante ti. But because most of us are so weak, Pero debido a que muchos de nosotros somos tan débiles, we cannot surrender our will to Thee. no podemos rendirte nuestra voluntad a ti. But let every one of us give Christ permission to take our will and control our will. Pero permite que cada uno de nosotros le dé a Cristo el permiso de tomar y controlar nuestra voluntad. Let us all do that every day till Jesus comes. Que todos hagamos eso cada día hasta que Jesús venga. And ordinary people will be fired by divine power. Y la gente común será inspirada por el poder divino. Oh, and the miracle of the gospel to the world will be completed. Y entonces el milagro de llevar el evangelio al mundo será completado. Until every single individual on this planet will have heard the everlasting gospel. Hasta que cada persona en este planeta haya escuchado el evangelio eterno. We pray in the blessed name of Jesus. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amen. Amén.